Ahora vamos a ver cuáles son dos formas de evaluar las acciones. Una que es el análisis fundamental, que se orienta más a un tema contable, competitivo, eh, de la economía en general, del mundo de las finanzas en general, ¿sí? Sin mirar tanto los precios de cotización ni los volúmenes negociados. Y el análisis técnico, que es todo lo contrario, donde se analizan los montos negociados, los precios de cotización, cómo se van comportando a lo largo del tiempo, y van a ver el día jueves con el simulador, van a ver los distintos indicadores que podemos analizar, que ni siquiera tiene sentido que le digamos cuáles son las fórmulas para calcular los indicadores, porque el simulador o cualquier página financiera se los grafica directamente. ¿Sí? Ustedes ponen un indicador, como el RSI, como el estocástico, una media móvil, las bandas de Bollinger, que son los distintos tipos de indicadores que se manejan en la bolsa, y el simulador o el graficador que tenga, digamos, la página de la sociedad de bolsa o alguna página financiera que ustedes vean, analicen, se lo va a graficar directamente, ¿ya? Sin que ustedes tengan que poner nada. Solamente el nombre del indicador, ¿sí? Entonces, bueno, el análisis fundamental se basa en la empresa, en el sector competitivo, en la economía y las finanzas. Ahora vamos a ver el esquema que se sigue. Y el análisis técnico se basa en los precios de cotización a lo largo del tiempo, ¿sí? La tendencia que han tenido esos precios de cotización, cómo se van manifestando esos precios a lo largo del tiempo, por ejemplo, 6 meses, 3 meses o un año, y los montos negociados, que también nos dan información sobre cuál puede ser momento de comprar o de vender acciones. Bien, vamos al análisis fundamental. Que nosotros siempre decimos que lo mejor de todo es hacer los dos análisis en forma conjunta, ¿sí? Si bien el análisis técnico les va a dar mucha más información a nivel de momentos de compra y momentos de venta, el análisis fundamental va a complementar el análisis técnico y va a haber distintos momentos en donde los flujos de dinero, por ejemplo, a nivel mundial, van hacia los países centrales, Estados Unidos, en momentos de crisis, o al revés, cuando los flujos de fondos está todo bien en Estados Unidos, está todo bien en Europa, entonces los flujos de fondos van en busca de más riesgo y por ende mayor rentabilidad, y van hacia los países emergentes, no centrales, digamos, ¿sí? Entonces, para eso el análisis fundamental es muy importante, para detectar esos momentos, digamos. ¿Qué tenemos en el análisis fundamental? Vamos a ver 4 cosas. Podemos ir de lo global a lo particular, podemos al revés, ir de lo particular a lo global. Acá vamos a ir de lo global a lo particular. En primer lugar, vamos a analizar la situación económica financiera a nivel mundial, ¿sí? Justamente para ver esto que yo les decía antes. Ahora no pasa tanto, pero el año pasado con el tema del, bueno, ahora sí, pasa a veces con todo el tema de las variantes del coronavirus, ¿sí? Pero el año pasado pasaba con mayor énfasis que había noticias sobre el coronavirus, sobre la situación del desempleo en Estados Unidos, sobre la situación económica en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Que hacían que se percibiera una crisis económica muy grande, y en momentos de crisis económica los inversores van hacia los activos que son refugio, ¿sí? Que se los llama de esa manera, que en general son el oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se perciben como los activos más seguros, ¿sí? Que tienen menos volatilidad, que no van a tener grandes cambios, aún en momentos de crisis. Entonces, bueno, en esos momentos de crisis, como en muchos momentos del año pasado, los flujos de fondos viajaban hacia Estados Unidos, salían de los países emergentes, salían de Brasil, de Chile, de algunos países de Asia, etcétera, y se iban hacia Estados Unidos, hacia Alemania, hacia los principales países de Europa, ¿sí?
Obviamente pasa a la inversa cuando la situación económica se presenta como muy sólida o que hay temas dentro de la situación económica, variables dentro de la situación económica, por ejemplo, de Estados Unidos, que indican que la economía de Estados Unidos está saliendo de la crisis, empieza a crecer, se empiezan a tomar más empleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí los inversores perciben que hay o sea, mayores posibilidades de hacer negocios, mayores posibilidades de obtener una rentabilidad mucho más alta, entonces van hacia los países emergentes tratando de lograr esta mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces, en momentos de crisis van hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tratando de buscar refugio, algo seguro, y en momentos en donde las cosas pintan mejor, desde el punto de vista económico y financiero, se van a los países emergentes, esos flujos de fondos, tratando de obtener una mayor rentabilidad. Se cansan de ganar el 1%, el 1,5% anual, como es lo que ganan con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y dicen, bueno, arriesguémonos un poco más, vamos a Brasil, vamos a países del este de Europa, vamos a países de Asia, ¿sí? Ni la nombro Argentina, porque no estaba pasando, digamos. Y bueno, y de esa manera buscamos lugares, sí pasó durante el 2016, 2017, ¿sí? Vamos hacia lugares donde podamos tener una rentabilidad más alta, ¿sí? Bien, ese es el primer punto de la situación económica y financiera a nivel mundial. Pasaba mucho también el año pasado cuando estaba Trump, que se peleaba con el chino, se mandaron unos tweets con el presidente chino y chao, ahí se armaba la hecatombe y era como que se percibía como que todo iba a terminar mal y momento de crisis, refugiémonos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Así que bueno, eso, pequeñas noticias, pequeños hechos, hacen de que los inversores reaccionen rápidamente, ¿sí? Tratando de cubrirse. El segundo aspecto es la situación económica financiera del país. Las principales variables económicas, como pueden ser la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento del país, la situación macroeconómica en general, ¿sí? El tema de los bancos, la solidez del sistema bancario, el acceso al crédito, que ya vimos que era muy malo en Argentina, ¿sí? Todo eso hace que la situación económica financiera del país se perciba como buena, mala o regular según el momento y que se puede invertir o no, o sea, apetecible, digamos, en términos gallegos, invertir en países como el nuestro, ¿sí? Ese es el segundo punto que se tiene que tomar en cuenta. El tercer punto es el entorno competitivo, donde está la empresa en la cual queremos invertir, ¿sí? Es decir, ¿qué valor tienen? Hay muchas empresas que se dedican o que basan sus ventas, por ejemplo, en los precios de cotización de una materia prima. La empresa agropecuaria, por ejemplo, basa sus ventas en el precio de cotización de la soja, del trigo, del maíz. Entonces, si suben esos precios de cotización, a la empresa se le van a aumentar las ventas, ¿sí? Pasa lo mismo con el petróleo, pasa lo mismo con el aluminio, con la plata, con el oro, ¿sí? Con todos aquellas materias primas que tienen un precio de cotización. Pasa que si la empresa se dedica a alguno de esos rubros, la situación, o sea, pinta para ser mejor, pinta para ser buena, y eso indica que digamos, el precio de cotización de esa empresa puede llegar a subir. Lo mismo si se percibe, por ejemplo, que los bancos ganan mucha plata en un trimestre o lo que sea, también se percibe como una buena señal y puede ser que todos los bancos en un momento determinado que cotizan en la bolsa aumenten de precio, por ejemplo, ¿sí? O que se percibe que la construcción va en alza en momentos en donde otros sectores de la economía no van en alza y entonces aumentan los precios de las cementeras, de Holcim, de Loma Negra, que son dos empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces, bueno, la situación del sector donde la empresa compite, donde la empresa interactúa, hace de que puede ser que por una buena información o por una buena situación del sector en un momento determinado,
aumenten, eso impacte aumentando el precio de cotización de sus acciones. Y en cuarto lugar, esto es de lo más importante a lo menos importante, estamos viendo, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Y si los flujos financieros a nivel mundial se van de Estados Unidos a países como el nuestro, y entra un poco de plata y ya los precios de cotización van a aumentar, ¿sí? Mucho más a nivel general, ¿no? Que si aumentara el aluminio, por ejemplo, y eso podría impactar en el precio de cotización de una empresa que es Aluar, por ejemplo, ¿sí? Y ni hablar de la situación de la empresa. Cuando analizamos el balance de una empresa y hacemos todo el análisis financiero que vimos en Financiera 1, ahí también podemos ver si la empresa está bien, está mejor. Entonces eso puede impactar también en los precios de cotización. Lo que pasa es que eso, lo que muestra los balances, ya está reflejado en el precio de cotización de las acciones mucho antes, ¿sí? Por eso el análisis técnico es mucho más poderoso que el análisis fundamental, porque cuando la contabilidad refleja algo, como la contabilidad histórica que viene atrás, ¿sí? Puede suceder de que el precio de cotización de las acciones ya sepa de la situación buena que enfrenta la empresa o del sector competitivo donde la empresa compite y aumenten los precios de cotización mucho antes que impacten el balance, ¿sí? Entonces, por ahí, digamos, en algunos aspectos es muy mejor el análisis técnico porque dicen los que hacen análisis técnico que los precios de cotización descuentan todo lo que está pasando y lo que va a pasar en la empresa en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, cuando se descubrió el yacimiento de Vaca Muerta, todavía no se empezaba a sacar ni un gramo de petróleo, y en ese momento, al descubrirse ese yacimiento, los precios de cotización de YPF empezaron a subir y todavía no pasaba nada. El balance no reflejaba nada, ¿sí? Y así con muchas empresas, ¿sí? Bueno, ese es el análisis fundamental. El análisis técnico es el otro análisis que se hace, donde dijimos que lo que determina el análisis técnico, o lo que se mira con el análisis técnico, son los precios de cotización, ¿sí? A través de distintos indicadores, y en base a los precios de cotización podemos detectar momentos de compra y momentos de venta, ¿sí? Entonces, momentos de compra, es decir, donde nos conviene comprar acciones de esa empresa, y momentos de venta donde nos conviene desprendernos, si tenemos acciones de esa empresa, desprendernos de acciones de esa empresa. Entonces, se basa en la interacción entre la oferta y demanda, que es lo que entre los inversores, ¿sí? Que es lo que determina el precio de cotización. Cuánta gente está comprando y cuánta gente está vendiendo. Y otra cosa que también determina el valor de una acción y es parte del análisis técnico es el volumen negociado, ya sea en cantidad de operaciones realizadas, en compras, ventas realizadas, pero fundamentalmente en montos negociados, ¿sí? En dinero total negociado en un día, en un mes, en un determinado momento, ¿sí? Y acá está lo que les decía. La cotización anticipa los hechos futuros, es decir, que lo que está reflejado en el precio de cotización de las acciones ya toma en cuenta todo lo anterior, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. En el 2019, cuando fueron las PASO, ¿sí? Había noticias como que estaban parejas las elecciones. Al principio parecía que iba a ganar el Frente de Todos, ¿sí? El Frente de Todos, y después, en los últimos días, salieron noticias en el diario Clarín, qué sé yo, que la elección estaba pareja. Entonces empezaron esa semana a aumentar los precios de cotización de las acciones, ¿sí? Bastante, descontando de que iba a ser una buena elección y que, digamos, cuando fuera la elección general, podía seguir el gobierno anterior, que para el mercado, tomarlo con pinza, era mejor, ¿sí? Y bueno, y pasó de que ganó por lo que ganó en las PASO, no me acuerdo el porcentaje, pero fue una victoria aplastante.
con lo cual al otro día, no sé, fue el día en que más bajaron el precio de cotización de las acciones desde hace mucho tiempo, ¿sí? Se ve como una línea que baja así, pero alevosamente, el día posterior a la elección, ¿sí? Entonces, ya estaba descontado en el precio de cotización de las acciones de que iba a pasar tal cosa en las elecciones, y cuando se dio la realidad de que no pasó, se vino todo abajo, ¿sí? Entonces, bueno, los precios tratan de anticipar los hechos futuros. Simplemente estoy leyendo lo que pasó, no estoy haciendo ninguna referencia política, no van a encontrar nunca de mi parte una referencia política ni nada por el estilo. O sea, cito momentos donde puede haber pasado algo, pero nada No, más, ¿sí? no tenga miedo, profe, no va a pasar como la profesora Kai que se filtró el video. Sí, claro, me pongo a discutir con usted y empiezo a tirar todo. Mire que Julieta graba la pantalla, tenga cuidado. No, pero nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Bien, entonces básicamente el análisis técnico se basa en gráficos. Ya vamos a ver en la clase del jueves, cuando ven con Juan Carlos, justamente vamos a ver el análisis técnico. Está basado en gráficos y en indicadores que justamente se grafican sobre esos gráficos, ¿sí? Y entonces vamos a analizar cuál es la tendencia en este momento y qué se puede anticipar al futuro con esas proyecciones que hay. ¿Por qué? Porque se dice de que la historia, todo se repite, ¿sí? Entonces, que las variaciones que se producen en los precios son cíclicas. Entonces, si uno detecta digamos, una forma de comportarse por medio de las variables o los precios de cotización, pues en el pasado puede ser que eso se vuelva a producir en el futuro, y eso nos permite anticiparnos y saber lo que va a pasar y si conviene comprar o si conviene vender. ¿Sí? Bien, entonces lo que les decía, lo que complementa los gráficos, y justamente está en los gráficos reflejados, el precio de cotización, la cantidad de acciones negociadas y los montos en pesos negociados. Bien, vamos a el siguiente. Vimos acciones, ahora vamos a ver el segundo elemento. Estos dos activos financieros los pueden comprar y vender en el simulador, ¿sí? Acciones son títulos que ustedes pueden comprar y vender en el simulador, y los títulos públicos también, ¿sí? Son dos de los activos financieros que vamos a ver que se pueden comprar y vender en el simulador. Bueno, ¿qué son los títulos públicos? Obviamente son los títulos de deuda, la financiación que trata de lograr el Estado a través de la emisión de bonos, ¿sí? Que pueden ser que sea emitido por el Estado Nacional, por los estados provinciales, y bueno, en la década del 90 había hasta estados municipales que podían emitir bonos. En la actualidad hay el Estado Nacional y estados provinciales que emiten bonos, ¿sí? Existen distintos tipos de títulos, vamos a considerar tres, ¿sí? El primero va a ser emitido en pesos y sin ajuste de capital. Son de corto plazo, es decir, el Ministerio de Economía a través digamos, emite letras para financiar al Estado, y esas letras tienen un plazo, supónganse, de 6 meses, 8 meses, un año. Pagan una tasa de interés, ¿sí? Esa tasa de interés tiene que considerar, como no tienen ajuste de capital, ¿sí? Tienen que considerar la inflación esperada. Porque si yo pago una tasa de interés que no considera la inflación esperada, o que evalúe mal cuál va a ser la inflación esperada, voy a pagar un interés menor y va a salir perjudicado el inversor. Por ejemplo, en el 2017 la tasa de inflación llegó al 24,8, ¿sí? Pues en los últimos años
uno de los años en donde menos estuvo la inflación. O sea, fue más baja la inflación, ¿sí? 24,8. Ese año se emitieron títulos públicos de corto plazo con vencimiento a un año, ¿sí? ¿Y qué pasó con esos títulos públicos que se emitieron? Preveían una tasa de interés del 26%, del 24%, del 22%, porque se preveía de que el siguiente año iba a bajar al 18%, al 18, 19%, ¿sí? No pasó, ¿sí? Todo lo contrario, aumentó y llegó al 40%. Entonces, todos los inversores que compraron esos títulos de corto plazo y cobraron una tasa de interés del 26% anual por esos títulos, perdieron plata, ¿sí? Perdieron frente a la inflación, porque la inflación fue el 40%, ¿sí? Entonces, se colocó una tasa de interés que no anticipó cuál iba a ser la inflación futura esperada, ¿sí? O le erró bastante a la inflación futura esperada. Entonces, los inversores de esos títulos sin ajuste de capital perdieron plata. Después también hay los títulos públicos. Dentro de los títulos públicos podemos tener algunos títulos que ya vimos en la unidad 1 y que no son para financiar al Estado nacional o provincial, sino que son para manejar la cantidad de dinero dentro de la economía, que son las letras y notas del Banco Central, por ejemplo, el LELIQ, ¿sí? Esos también son sin ajuste de capital, pero no se emiten para financiar al Estado, sino para regular la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, vamos a los segundos, o sea que las LELIQ estarían también dentro de este punto 1, ¿sí? Emitidas en pesos sin ajuste de capital. El segundo son las emitidas en pesos y con ajuste de capital. Hay un montón de letras emitidas por el Ministerio de Economía, ¿sí? Por el Tesoro, que justamente está en el Ministerio de Economía de la Nación, donde tienen ajuste, el capital se ajusta por ser coeficiente de estabilización de referencia, ¿sí? Que sale su valor de la evolución del índice de precio al consumidor. Entonces, al ajustar por ser, toma en cuenta la inflación del periodo, ¿sí? Y paga un interés mínimo, ¿sí? Ese interés que va a pagar no va a ser el 20, 30%, porque ya se ajusta el capital por ser, sino que va a ser el 2, el 3, el 4, el 5%, porque el capital se ajusta por ser, entonces no tiene que considerar la inflación, ¿sí? En el valor de ese título. Y los terceros, que son los emitidos en moneda extranjera. Los emitidos en moneda extranjera son a más largo plazo, 15, 20, 30, 40 años, hasta el bono a 100 años, que también se emitió en el 2017, ¿sí? Son los títulos emitidos en moneda extranjera, en dólares, en euros, fundamentalmente la mayoría, hay algún uno o dos en euros, la gran mayoría está emitido en dólares, ¿sí? Y generalmente, si bien pueden ser adquiridos por personas de la Argentina, digamos, por personas físicas o jurídicas de Argentina, en general también son adquiridas por inversores extranjeros, ¿sí? Y bueno, entonces son a muy largo plazo y tienen una tasa de interés que está relacionada con la moneda en la que se emite. Y está relacionada fundamentalmente con el riesgo país, ¿sí? Entonces, si el riesgo país, por ejemplo, es 1.500 puntos, se va a colocar una tasa de interés que sea cercana al 15%, ¿sí? Si el riesgo país es 700 puntos, se va a colocar con una tasa de interés alrededor del 7%, ¿sí? Bien. Disculpe, ¿podría decir qué es IPC? Que no escuché. Índice de precio al consumidor. Gracias. Y es la inflación minorista, digamos. Bueno, entonces puede haber títulos de estas tres maneras: emitidos en pesos sin ajuste de inflación, emitidos en pesos con ajuste de capital, sin ajuste de capital, y emitidos en moneda extranjera, básicamente o fundamentalmente en dólares.
¿A qué riesgo tenemos o están sometidos los títulos públicos? Si los emite un determinado país, están sometidos al riesgo de inflación, es decir, lo que les decía recién, si la inflación supera la tasa de interés del bono, el valor del bono no se sostiene, ¿sí? Porque no conviene haber invertido en ese bono porque paga una tasa de interés que ni siquiera cubre la inflación, ¿sí? Segundo lugar, los riesgos de la tasa de interés. Entonces surge comparar la tasa de interés del mercado con la tasa de interés del bono. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tasa de interés de los plazos fijos del 34%, y yo digo, bueno, el bono va a tener una tasa de interés que vence en 6 meses, va a tener una tasa de interés del 32%, esa tasa de interés del bono no cubre la tasa de interés del mercado, ¿sí? Generalmente, cuando emito un bono, tiene que ser una tasa superior a la tasa de referencia de mercado, en este caso, superior a la tasa Baudelaire de los plazos fijos y superior incluso a la tasa del ELIC, ¿sí? En este momento, los bonos que está emitiendo el Ministerio de Economía, sin ajuste de capital, están alrededor del 40%. Entonces, no hay riesgo de tasa de interés, sí hay riesgo de inflación, ¿sí? El tercer punto es el riesgo de default, es decir, que el país no pague ese bono, ¿sí? Ya sea que no pague el capital o que no pague los intereses o que patee para adelante los vencimientos, lo que se llama ahora, le dicen reperfilamiento. Reperfilar es patear para adelante el vencimiento, ¿sí? Entonces, cuando hay posibilidad, como pasó el año pasado, de que el país no pague su deuda externa, no pague los bonos que ha emitido, entonces, en ese momento, la paridad del bono, que ya vamos a ver qué es, puede caer. El año pasado, antes del canje de la deuda, en la paridad de los bonos argentinos estaba entre el 25, 30, 35%. ¿Sí? 2019 fue, profe. No, lo arregló Guzmán, 2020, en agosto. Hace un año. Apenas un año hace. ¿Sí? Sí, sí. Sí, fue ahora, fue en este gobierno. Bien. ¿Cuáles son las cláusulas de los bonos? ¿Qué cláusula tienen los bonos o los títulos públicos emitidos por el Estado? Una fecha de emisión, ¿sí? La fecha justamente en que se emite el bono, en que los inversores compran ese bono. Por ejemplo, 25 de agosto, ¿sí? Se hizo una emisión el 25 de agosto, ese día se llamó a una licitación para colocar esos bonos y los inversores ofrecieron su dinero para quedarse con esos bonos. Bueno, ese día se produce la emisión del bono, por ejemplo, supongamos el 25 de agosto. La fecha de vencimiento es la fecha donde vence en última medida el capital. Obviamente el capital puede tener vencimientos parciales a lo largo de la vida del bono, ¿sí? Pero puede ser que el bono tenga un solo vencimiento de capital, ¿sí? Un bono emitido a 6 meses, por ejemplo, va a tener una fecha de vencimiento. Si se emite el 25 de agosto, volvamos al ejemplo, se va a emitir hasta con vencimiento el 25 de febrero, sería. En octubre, noviembre, diciembre, no, febrero. El 25 de febrero, ¿sí? O sea que en ese caso la fecha de vencimiento sería el 25 de febrero. El plazo del tiempo entre estas dos fechas, en el ejemplo que vimos, el plazo va a ser 6 meses o 180 días, ¿sí? El cupón va a decir cómo se paga el capital y los intereses, ¿sí? En qué tiempo se paga el capital y los intereses. Entonces, por ejemplo, supongamos que emitimos un bono a 6 meses, el cupón va a decir que tanto capital como intereses se pagan a los 6 meses al vencimiento. Si emitimos un bono a 10 años, puede ser que el capital se pague en forma anual, o sea que tenga 10 cuotas anuales. Y el interés se pague también en forma semestral, por ejemplo, ¿sí? Todo eso va a estar indicado en el cupón. La tasa del cupón es la tasa de interés que va a pagar el bono, ¿sí?
supongamos el 40%. Esa es la tasa del cupón. ¿Qué es lo que es el valor residual? En el ejemplo que pusimos del bono a 6 meses, que tenía un solo vencimiento el 25 de febrero, el valor residual es lo que se debe de capital del bono. Entonces, si no se pagó nada, el valor residual es 100. Si se emitió a 100, ¿sí? Hay un valor de emisión que no está acá. El valor de emisión, que es igual al valor nominal, como vimos el año pasado en las acciones. El año pasado no, el primer semestre, ¿sí? Si el valor de emisión es 100 pesos, el valor residual, si no se paga nada más que al vencimiento, un único pago, el valor residual va a ser 100. ¿Sí? ¿Qué pasa si el bono, el otro ejemplo que puse, el bono a 10 años, y ya han pasado, o estamos en el segundo año y medio? Supongamos, o sea que ya ha habido 2 pagos de capital. Cada pago es el del 10% del capital. En ese caso, el valor residual, como ya hubo 2 pagos del 10%, o sea, en el caso este, 10 pesos y 10 pesos, el valor residual va a ser 80. ¿Sí? O sea, el valor de emisión menos lo que ya se pagó. Los intereses corridos, suponiendo que el bono tenga, en el caso que pusimos del ejemplo, a 6 meses, si nos paramos y decimos, estamos al 1 de diciembre del 2021 y lo emití el 25 de agosto y vence el 25 de febrero del 2022. Bueno, el 1 de diciembre del 2021, los intereses corridos son los intereses devengados entre el 25 de agosto y el 1 de diciembre. ¿Sí? O sea, lo que se devengó durante ese periodo hasta el momento actual, desde que se emitió hasta hoy. Por tanto, el valor técnico es igual al valor residual más los intereses corridos. El valor técnico es lo que vale el bono hoy. ¿Sí? Si se venciera hoy y se lo tuviera que pagar y no estuviera afectado por factores externos, el bono valdría lo que queda por cobrar más los intereses corridos. A hoy. ¿Sí? Y la paridad nos va a indicar, esto tampoco está acá, hay un precio de cotización, que es cuánto vale el bono en el mercado. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, 80. ¿Sí? La paridad va a relacionar el valor técnico, es decir, el valor residual más los intereses corridos, lo va a relacionar con el precio de cotización. Entonces, si un bono que valía, que el valor técnico es 82, ¿sí? Y tiene un valor de cotización de 85, superior al valor técnico, decimos que cotiza sobre la par. ¿Sí? ¿Sobre qué, profe? Sobre la par. Si cotiza 82, decimos que cotiza a la par. Y si la cotización es 75, por ejemplo, decimos que cotiza bajo la par. Bueno, acá están explicadas todas las cláusulas que les acabo de explicar. ¿Sí? Terminan de explicar las cláusulas y bueno, para que vean acá, por ejemplo, la paridad es igual al precio de cotización, dividido el valor técnico. ¿Sí? Entonces, supongamos que el bono no se pagó todavía y el valor técnico es 100. Si el precio es mayor a 100, decimos que está sobre la par. Si es igual a 100, decimos que cotiza a la par. Y si es menor a 100, decimos que cotiza bajo la par. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos. Profe, Sí. profe, antes que pase al siguiente tema, entonces el valor técnico es el valor de rescate al día de hoy más los intereses corridos generados al momento del rescate. Claro. Exacto. Bien. Sí, exactamente. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero lo primero que le quiero decir es, vamos a cambiar la dinámica de la clase, porque si no se hace muy aburrido,
Y en los próximos 40 minutos, digamos, vamos a ver, media hora, ¿sí? Ustedes van a buscar cuáles son las acciones que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, cuáles conforman el Merval, ¿sí? Anoten. Cuáles conforman el Merval y bueno, y cuáles, a qué se dedica cada empresa de las que conforman el Merval. Hay algunas que van a salir la van a ver y va a decir YPF, ya saben a lo que se dedica. Hay otras que por ahí no van a saber a qué se dedica y la van a tener que buscar. ¿Sí? Y busquen 3 ejemplos de títulos públicos. Bueno, profe. Entonces, nos tomamos media horita, buscan, estamos en clase, o sea que no se tomen el recreo lo vamos a hacer después, ¿sí? Busquen esto que les digo, las acciones que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, cuáles de esas acciones forman parte del Merval, ¿sí? Y a qué se dedican esas empresas que forman parte del Merval, ¿sí? Y bueno, y 3 ejemplos de títulos públicos. Bueno, profe. Bueno, vemos rápidamente el ejemplo. Bueno, no sé si vamos a alcanzar. Nada, lo vemos después. Queda menos de un minuto. Ya no vamos a alcanzar. Nos conectamos menos cuarto, profe. Y 14 menos cuarto nos conectamos. Exactamente. Bueno. Bueno, listo. A trabajar. Bueno, vamos a ir en la lista que yo tengo uno por uno a ver qué encontraron. Angélica. Estaba ahí la ¿Cómo? que recién estaba ahí, estaba preguntando si habíamos entrado. A ver. Sí, ahí está. Ahí la veo. Angélica. ¡Yuhu! No podrá hablar. Acaba de mandar un WhatsApp diciendo que no tiene internet, profe, que va y viene la conexión de ella. Bueno, a ver, Ariel. Bien. A ver, sí. Del sector final, bueno, a ver, sector energético, Edenor, Pampa y Energía, Central Puerto, y a ver qué más me anoté por ahí, Trastener y Edesa Costanera. ¿Puede ser? ¿Todas esas forman parte del Merval? Del sector energético, lo encontré así. O sea, lo tengo separado por sectores. Financiero, Banco Macro, Francés, Galicia. Bueno, a ver, entonces Sector volvé a repetir las que dijiste. Bueno, sector energético, Edenor, Pampa y Energía. Bueno, a ver, Transener. pará. Edenor y Pampa Energía, ¿están en el Merval? A ver, Julieta. Sí, profe. Sí, están en el Merval. Bien. Sí. Las otras dos que dijiste, Transener y ¿qué más? Central Puerto y Edesa Costanera. A ver, Micaela. ¿Están todas las que nombró, las otras 3 que nombró, están en el Merval? Sí, profe, porque estamos viendo desde la misma página, me parece, que está separado en sectores. ¿Qué? ¿Se la van pasando? Dicen, no, entremos acá. No, pero buscamos en Google, obviamente. No, yo no lo tengo en la misma página, pero sí también está. Claro, es el que está separado por sectores, está el energético, el petrolero, los bancos, Sí. sectores exportadores, campo, materias primas, materiales.
Bueno, Eso. pero Sector de... mi pregunta tecnológica, así decía mi hijo cuando era chiquito, mi pregunta tecnológica es si todas las que nombró están en el Merval. Central Puerto, ¿están en el Merval? Sí, 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 Sí. sí está. ¿Cuál es la otra que nombraste antes de Central Puerto? Dijiste otra. Transgener. Edesa Costanera. Transener. ¿Transener está en el Merval? Sí. 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 sí, profe. La última que Sí, nombraste. profe. Central Puerto, Endesa Costanera. Endesa Costanera, ¿está en el Merval? No, A mí no me sale. No está. no me No, figura no. mi profe. O sea, ¿Cómo está se en el llama? Endesa Ni en Costanera. panel general, Ay, ni me en pareció el que líder. recién la vi. Sí, ¿Y el panel esa costanera general? sí está. En A el mí sí sector me sale. energético. Pará, Luis, ¿el panel general dijiste? O Ernesto, no sé quién habló. Ernesto, profe, no me figura ni en el general ni en el líder. Edesa Costanera. Edensa. Endesa Edesa Costanera. Costanera hay una. Sí, sí está. Está en el ¿Pero en dónde glosario de las está? empresas que cotizan en el Ah, Ah, Merval. panel general sí En está. el ¿En sector Merval? energético. Sí, Sí. dice Cotizan en el glosario de empresas que cotizan en el Merval. Y está Exacto. Edesa Costanera en el sector energético. A mí no me figura, y lo tengo A como mí por orden tampoco. Banco alfabético, pero Energía, son Central diferentes. Pueblo, A mí en el panel líder no me figura. No, Ni no está en en el panel líder. Endesa Costanera no está ni en en el el panel líder. general. No, no No. está. A mí me Ah, yo estoy figura en una página que es Central glosario de las Buenos empresas del Aires. Merval. Por Central ahí en algún Costanera puede momento ha ser estado y la página en el general. esté Bueno, a ver, desactualizada. vamos a aclarar un Puede ser. poco. Yo sí Bueno. lo veo, el que nombró Ariel, Endesa Costanera, está en un panel general. Ahí quieren entrar dos más. Esta es la página de Invertir Online. ¿Sí? Por ejemplo, es una página en la que ustedes pueden entrar y las que van a tener que entrar por el simulador. Acá donde sale herramientas, acá está el simulador de inversiones. ¿Sí? Entonces, cuando hagan las inversiones, van a tener que entrar acá a hacerles la simulación de las acciones o de los activos que compran y que vendan. ¿Sí? Acá tienen, bueno, Argentina, podrían ponerse en Estados Unidos, por ejemplo. Y en Argentina tenemos acciones, CDRs, opciones, bonos, Bueno. letras, obligaciones negociables, fondos, son los fondos comunes de inversión cerrados, que son los que se negocian en la bolsa, no en los bancos, ¿sí? Cauciones, cheques y monedas, ¿sí? Si vamos a acciones, acá le figura panel líder y panel general, o sea, pueden ir a cualquiera de los dos. Este es el panel líder, ¿sí? Aluar, la empresa, ¿de qué rubro es Aluar? Ahí le digo. Hierro, aluminio, Metalúrgico. metal. Sí, aluminio, profe. Sí, aluminio de Argentina. Siderúrgica. ¿No? ¿Sí? Luego tenemos la del bancario, el sector bancario, tenemos el BBVA, tenemos el Banco Macro, tenemos el Grupo Financiero Galicia, el Banco Galicia, y tenemos... Y el Supervir. ¿Dónde está? Acá, el Grupo Superviel, el Banco Superviel. Y después hay una empresa que se llama Grupo Financiero Valores, que no sería un banco, ¿sí? Pero bueno, está dentro de los que se dedican a la finanza, digamos. Al igual que Bima, que es Bolsa y Mercado, que también es una empresa que está conformada por las bolsas de todo el país y por los mercados de valores, ¿sí? Cuando le sacaron el nombre, o sea, el mercado de valores era el que construía la composición del Merval hasta hace 2 años, por ahí 2 años y medio. Y ahí empezó a tomar en la composición del índice Standard & Poor's. Entonces por eso el indicador hoy se llama Standard & Poor's Merval.
Entonces, a partir de ese momento crearon esta empresa, BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos, en donde están todas las bolsas de comercio del país, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Mendoza está, y los mercados de valores, ¿sí? Han formado todos esta empresa, que cotiza en bolsa y está dentro del panel día. Se dedica al sector financiero, digamos, ¿sí? Después, Central Puerto, que la nombraban, una empresa energética, ¿sí? ¿Qué más es energética? Bueno, Edenor, Menor. ¿sí? Edenor también. Después tenemos Pampa Energía. Ahí Pampa Capex, Energía. profe, no está acá. ¿Cuál? Capex. No. No, esas salen en las En acciones que cotizan en bolsa, pero no del Merval. Ah, bien, es verdad. Entonces, Edenor dijimos Pampa Energía, que no solamente se dedica a la energía, sino, bueno, obviamente también al sector de petróleo, pero bueno, todo lo que sería energético. Transener, de la otra, ¿sí? Y bueno, esas son las energías. Y después tenemos Sociedad Comercial del Plata. ¿A qué se dedica Sociedad Comercial del Plata? Esa es de desarrollos inmobiliarios, constructora. Sí, todo lo desarrollo. ¿Maneja logísticas también, o no, profe? ¿Cuál? En el puerto. ¿Comercial del Plata no maneja logística en el puerto también? Sí, tiene un Las montón grúas de y todas esas cosas. actividades, ¿sí? Pero básicamente la principal es todo el sistema, todo el tema inmobiliario. ¿Sí? Bien. Bien. Por ejemplo, que sea todo el tema del Tigre en su momento era de ellos. ¿Sí? Todo el tema de Tigre. Después tenemos Cresud. ¿A qué se dedica Cresud? Agropecuario. Agropecuario. Exactamente. Cablevisión Holding, bueno, es la empresa de cable del grupo Clarín. Después tenemos Holcim y Loma Negra, son las cementeras. ¿Sí? Minetti y Loma Negra. La ex Minetti, que ahora se llama Holcim. Mirgor. ¿A qué se dedica Mirgor? En un momento era autopartista, profe, después empezaron a diversificar. Ahora hacen telefonía también, pero telefonía no de Creo que comunicaciones, sino los aparatos electrónicos. ahora hacen Bien. todo. Sí, hacían todo el tema de aires acondicionados, calefacción para autos, todo eso. Y bueno, y también tiene un montón de rubros, entre ellos lo que decía Erika. ¿Sí? Telecom, teléfonos, transportadora de gas del norte, bueno, energía también, igual que transportadora de gas del sur. ¿Sí? Lo que pasa es que la empresa de energía es o sea, las que hacen la producción de energía, las que hacen el transporte desde las zonas de producción a las ciudades y después las que distribuyen en las ciudades. ¿Sí? Hay como 3 líneas, digamos. Transener es, bueno, la transportadora de energía. Ternium. Es metalúrgica, Ternium. Ternium es una de las empresas del grupo Techin. ¿Sí? Exacto. Bien. Bueno, Grupo Financiero de Valores, Financiera, y PF, bueno, Petrolera. ¿Sí? Son todas las que están en el Merval. Ustedes pueden comprar cualquiera de estas acciones. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, entramos al bar y le damos doble clic, si reaccionaran rápidamente, parece que no es la idea. Acá tenemos datos, ¿sí? De cotizaciones, el precio de apertura, el último cierre, el día anterior, el máximo alcanzado durante el día, el mínimo, el rango que tuvo la acción, el precio que tuvo desde hace 52 semanas, tenía un mínimo de 38, ahora tiene, el último cierre fue 64, ¿sí? El volumen operado, bueno, fecha, el capital a valores de mercado, ¿sí?
Bueno, estos son indicadores. Por ejemplo, el indicador EPS es el resultado, la utilidad por acción. ¿Sí? La utilidad por acción. Y acá tienen la famosa beta que vimos el semestre pasado. Bueno, por ejemplo, Alvar tiene una beta de 0,95. ¿Sí? Sí. La que subió, dice, va a decir ámbito financiero, que la que subió fue la de Denor. Sí. Puede ser. Ayer fue terrible. Eso decía, ajá, ámbito decía eso, que había pegado un boom de no sé cuánto %. Y ayer el ADR, que ya lo vamos a ver, lo que cotiza en la bolsa de Nueva York, o sea, acciones argentinas que no les da el PINE para emitir acciones en Wall Street, pero sí para emitir certificados que son los ADR, se llaman Recibo de Depósitos Americanos. Entonces cualquier empresa del mundo puede participar en Wall Street a través de los ADR, ¿sí? Y bueno, hay muchas empresas, bueno, hay varias empresas argentinas que están en Wall Street a través de los ADR, y una de ellas es Denoria. Ayer aumentó casi el 22% en un día, el ADR de Denor. ¿Sí? Bien, si vamos a gráfico, porque ese gráfico es muy feo, vamos a gráfico. Bueno, acá tenemos un gráfico que va desde abril-mayo a ahora, a la actualidad, el 31 de agosto. ¿Sí? Está dibujada la cotización día por día. ¿Qué son estas líneas rojas y estas líneas verdes? Se llaman velas japonesas. ¿Sí? Normalmente la mejor forma de graficar son las velas japonesas. ¿Por qué? Porque las velas japonesas permiten ver la cotización máxima del día. Por ejemplo, vamos a ver esta que está acá, esta roja que está acá el 10 de mayo del 2021. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Hay como una línea hacia el costado derecho, una línea hacia el costado izquierdo. De por sí, lo primero que tenemos que ver es que la línea roja significa que el precio de cotización bajó en el día. La línea verde quiere decir que subió en el día. ¿Sí? Lo primero para saber. Entonces, cuando tenemos líneas verdes, quiere decir que la acción subió. Cuando tenemos líneas rojas, quiere decir que la acción bajó. Entonces, cuando la acción bajó, ¿sí? Ese fue el precio mínimo que tocó en el día. Por ejemplo, acá tenemos un precio, si me saco esto, lo voy a ver. Acá tenemos un precio que tocó de 47,95, el máximo que tocó en el día, 47,95. El mínimo es este de acá abajo, 45,40. ¿Sí? ¿A cuánto abrió? A este valor, 46,90. ¿A cuánto cerró? A este valor, 46,10. ¿Sí? O sea que las líneas hacia el costado me dicen, si bajó, quiere decir de que esta de arriba es el precio a la que abrió, y esta es el precio al que cerró. ¿Sí? Y hacia arriba el valor máximo que tocó en la rueda en el día, y este hacia abajo el valor mínimo que tocó en el día. Se le llaman mechas. ¿Sí? Lo que va hacia abajo desde el cierre. Entonces, por ejemplo, si vamos a esta verde, que está acá el día 25 de junio, esta es al revés. Esta línea hacia el costado izquierdo, como es verde, quiere decir que subió en el día. ¿Sí? Entonces, abrió a 57,90. Cerró a 59,55. A pesar de que la máxima cotización que tocó en el día fue 59,75. Y la mínima, 56,85. Es decir, abrió este precio. Probablemente haya bajado, después empezó a subir, tocó este máximo y se retrajo un poquito y terminó acá. ¿Sí? Entonces, bueno, acá podemos ver día por día qué pasó con el precio de cotización. También podemos ver cómo es la tendencia. Acá, por ejemplo, si medimos abril y mayo, la tendencia no era clara porque bajó, subió, volvió a bajar. Ya tenía una tendencia lateral, se llama. ¿Sí?
En cambio, si la miramos desde fines de abril hasta hoy, ¿qué tendencia podemos decir que tiene la acción? Alcista. A subir. ¿Sí? Va subiendo. Va subiendo permanentemente con algunos días que baja, pero es una tendencia alcista, porque empezó por acá abajo, en, no sé, 42,45 a fines de abril, y hoy tocó 65,95 a fines de agosto. ¿Sí? Entonces, se movió en un rango de 40 y pico a 60 y pico en nada más que en 4 meses. ¿Sí? Entonces, esta acción por lo menos ha tenido una clara tendencia alcista. Si hubiera sido al revés, podríamos decir que tiene una tendencia bajista. Ya van a ver con Juan Carlos que acá pueden identificar, por ejemplo, acá podemos identificar, no sé, por ejemplo, este precio, podría ser, tocó este precio y empezó a subir, después tocó este precio y empezó a subir. O sea que podríamos identificar líneas de soporte. Se dice soporte cuando el precio de cotización de la acción alcanzó un mínimo y después empieza a rebotar y empieza a subir. Es decir, salvo que rompa ese soporte a la baja, ¿sí? Luego el soporte actúa como algo que la acción, el precio de la acción rebota y empieza a subir, ¿sí? Como un piso. ¿Sí? Y después podríamos identificar, no sé, estamos acá arriba, podríamos identificar, hay 3 días, que en este caso es una resistencia, que acá pareciera que hoy día la rompió al alza, ¿sí? Pero podríamos decir que acá tocó y empezó a bajar, por acá bajó, por ejemplo, ¿sí? Acá tocó por acá y empezó a bajar. Entonces podemos tener una línea de resistencia, que no está tan clara porque está en tendencia alcista, que hay que ver en estos últimos 3 días, son 3 días de suba seguidos, ¿sí? Hay que ver qué pasa, si sigue la tendencia alcista o se detiene y empieza a bajar. Ahí se podría identificar después una resistencia. Resistencia es como un techo, ¿sí? Toca una resistencia y empieza a bajar. Obviamente que eso no es eterno, la resistencia se puede romper al alza. Quiere decir que cuando pasa ese techo y no vuelve por abajo de ese techo, quiere decir de que la resistencia se ha roto y hay que buscar una nueva más arriba. ¿Sí? O sea, el límite superior es la resistencia y el límite inferior sería el soporte, en estos casos. Exactamente. Exactamente. Bien. Y después van a ver los indicadores. Acá no están dibujados los indicadores, pero después los indicadores le van a permitir conocer precios de momentos de compra, precios que están muy bajos y es momento de comprar, y precios de venta, precios que están muy altos y podrían indicar que es momento de vender. ¿Sí? Eso lo van a ver a través de los indicadores. Y por ahí los indicadores presentan datos que son contradictorios. Entonces, ya van a ver que Juan Carlos es como que hace un promedio. Dice, bueno, este indicador me indica que sea tal cosa, le ponemos un punto. En este me indica lo contrario, entonces le ponemos 0 y así. Va calificando y cuando sobrepasa la mitad, supongamos que se usan 6 indicadores y tenemos la suma de todo es 4 y está confirmado el momento de compra o el momento de venta. ¿Sí? Pero bueno, eso lo van a ver con él. Y estas barras que se ven acá es el volumen negociado, ¿sí? En cada día. Entonces, de esa acción se negoció mucho acá, después cayó el valor, cayó la cantidad negociada. Después hubo varios días durante fines de mayo, principio de junio, que se negoció una gran cantidad que todavía no se ha vuelto a alcanzar. ¿Sí? Todavía no llegamos a esta cantidad de volumen. En este día y en este día se ha tratado de llegar a ese volumen, pero todavía no se ha alcanzado. ¿Sí? Bien, y también van a ver con Juan Carlos que hay momentos en donde el volumen ratifica una tendencia también. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuando hay mucho volumen y hay mucha gente comprando y el precio sigue subiendo, y quizá es momento de seguir comprando.
¿sí? Y a la inversa, la acción puede ir en alza y se cae la cantidad comprada y vendida, y eso te puede identificar que la gente está como tomando recaudo y puede ser que la acción después baje, ¿sí? Son precio de cotización, volumen negociado, son dos variables que es muy importante seguir porque nos dan información sobre momentos de compra y momentos de venta. El análisis técnico también se dedica a eso, ¿sí? A tratar de ver y de identificar momentos de compra y momentos de venta. ¿Para qué? Para que cuando hay momento de venta vendamos, ¿sí? A un precio alto y después compremos a un precio más bajo, cosa de ganar la mayor cantidad de plata posible, ¿sí? Bien. Entonces esto cuando entran a la acción les sale ese resumen que vimos recién con algunos datos, los gráficos, las opciones que no las vamos a ver ahora. Acá también hay otros datos y bueno, la comunidad es la última información relevante, no sé qué saldrá acá. Bueno, mala noticia. Informa el fallecimiento del síndico titular. O sea, las empresas tienen que informar todos los cambios que se producen, los cambios en la integración del directorio, en los gerentes generales, o sea, todo ese tipo de información la tienen que dar a conocer. ¿Sí? Tío, ¿pones eso? ¿En serio? Sí, porque la información es pública, entonces cualquier hecho, esto no creo, ¿sí? Que fallezca el síndico no tiene mucha relevancia, digamos. Y era COVID. No, mentira. Pero bueno, te indica algo que algún inversor puede decir, esta empresa puede entrar en una zona turbulenta, no sé, qué sé yo. Pero bueno, hay información que por las normas de la CNB, que dijimos que es un sistema transparente, público, que todo se tiene que conocer, las empresas tienen que informar todo los hechos relevantes. Bueno, y han tomado como un hecho relevante que pasó a mejor vida el síndico, pobre. Lo conocía. Bueno, acá nos indica que en el día esta acción aumentó $1,50, es decir, un 2,48%. ¿Sí? El precio aumentó $1,50, si lo medimos en porcentaje, el 2,48%. Bien. Esa variación diaria se saca con el precio en el que abrió y con el que cerró, ¿verdad? Exacto, sí, exactamente. Entonces acá nos dice, variación diaria. El banco francés bajó, el banco macro bajó, o sea que los bancos parece que fueron para abajo. Bima subió casi el 7%, Central Puerto subió. Bueno, acá ven, la Cablevisión subió el 8%, Mirgor subió el 10%. Bueno, y las otras tuvieron el 1, el 2%. Relativamente algunas subieron, otras bajaron, ¿sí? Todo lo financiero, salvo Bima, fue para abajo. Superviel fue para abajo. Macro fue para abajo. Banco francés fue para abajo. ¿Sí? Así que bueno. Y acá nos dice qué pasó con el Merval. Este es el índice, el indicador, 76.451. ¿Sí? Ese 76.451 es una composición que está formada por estas 22 acciones, de estas 22 empresas. ¿Sí? Entonces, refleja la composición, nunca se sabe, antes se sabía qué peso tenían cada una de las empresas en la composición. Entonces, lo que aumenta el índice o baja, ¿sí? Es un aumento promedio ponderado, ¿de acuerdo? A cuánto pese cada una de estas 22 acciones en el valor del índice.
Lo que pasa es que con Standard & Poor's ahora no se sabe, es una información que hay que pagarla para conocerla. ¿Sí? Y no lo vamos a hacer eso. Bien. Después, acá, ¿qué tenemos? Si vamos hacia el costado, vamos viendo el precio de apertura, el mínimo que tocó en el día, el máximo y el precio de cierre. ¿Sí? El monto operado, o sea, 91 millones. Bueno, y la hora que cerró, obviamente a las 17, cierra el mercado. ¿Sí? Y este es el símbolo con el que tienen que comprar. O sea, si van a comprar acciones ALUAR, tienen que comprar con el símbolo ALUA. ¿Sí? Y todos los símbolos, Comercial de Plata, come. Y así con cada uno. ¿Sí? Si cambiamos al panel general, vamos a encontrar otro tipo de empresas. Agrometal, Autopistas del Sol. Fíjense, siempre se tienen que fijar en el monto operado. Por ejemplo, acá, el Banco Río de la Plata, bueno, obviamente este ya desapareció. 0. ¿Sí? Pero acá tienen el Banco Santander, por ejemplo. Tienen, bueno, Capex, que por ahí decía Erika, creo. Endesa Costanera, acá está. ¿Sí? Bueno, celulosa, bueno, acá está Ecogas, Gonzalo. Esa ¿Sí? gente no quiere pagar ganancias y mirá cómo está subiendo en bolsa. Bueno. Gente, pues tenemos acciones nosotros, los que ingresamos, tenemos acciones en la empresa. Ajá. Y teóricamente una vez por año nos pagan acciones. Y supuestamente esos no han ganado este año, por eso no querían repartir ganancias con los accionistas. A ver, Bueno, vamos a ver si ganan. nos mienten como unos niñitos. Mañana llega el Gonza y hace lío en Ecogas. Los voy a matar. Sí, mirá, no ganaron, mirá. No, en serio, le voy a sacar captura a esto porque si no. No, es Pero que verdad. hace el no quieren pagar. desconocimiento, profe, ¿ah? Uno que no tiene ni idea de esto por ahora. Mirá, en abril estaba a 16,85, hoy está a 36. Cerró a 35. Espere, no te pagan anualmente, Gonza, no deberían ser solo el puede ser. ejercicio 2020. Hay que ver qué pasó en 2020. Claro. Claro, en 2020. No creo que se arriesguen si la información es pública, no creo que se arriesguen. No sé, realmente no les podemos confiar nada. En realidad el sindicato es el que negocia, pero todos los años nos pagan ganando. Entonces, que este año no. Me parece bastante raro. Si el año pasado nos pagaron, supuestamente el ejercicio va del 2019 a 2020, habría que ver este ejercicio cómo lo están cerrando. ¿Cuándo cierra el balance? No. Y la verdad esa información no la sé, tendría que consultarla realmente, pero... No, es público el balance, así que te podés meter y buscarlo. Bien. Ah, claro, tienes razón, porque cotizan en bolsa. Claro, es público, o sea, va a salir el balance anual. A ver, ahora lo busco, dice el profe. No, tampoco. No. Pero quiere decir, ha aumentado bastante en lo que va de estos últimos 4 meses. Como casi todas las acciones de Merval han aumentado bastante. Se paró un poco lo que fue en julio, principios de agosto, como que se frenó, ¿sí? En muchos casos. Pero venía en junio, sobre todo, tuvo una suba importante. Mira. Si sigue la tendencia, el Gonza paga el primer asado del 2022. Es mucha plata, posta que no, es buena porque tenés acciones, los que más acciones tienen mucha plata le pagan, pero por eso uno cuenta con ese dinero, porque eso nos molesta a nosotros. Posta que ganan mucha plata los accionistas y más los que más años llevan, que tienen más acción. No, posta. Sí, el que más plata gana de todo es Caputo, seguro. Ese señor es muy simpático, sí. Se ve que gana bastante bien. Tiene Mirgor también. O sea que no tiene una sola empresa que cotiza en bolsa. Claro, esa también es una energética grande. No, Mirgor es la que tiene autopartes de autos y todo eso. Sí, la que dijimos recién y la que ensambla celulares también. Sí. Claro.
que era de Macri, y cuando entró a intendente de Buenos Aires, digamos, dejó de ser de Macri y pasó a ser de Caputo, entre comillas. Bueno, Profe, sí. una consulta, quizá ya lo dijo, pero ¿por qué se van dando esas tendencias alcistas, digamos? ¿Por qué, por ejemplo, la que estábamos viendo recién, venía con una situación de Porque, soporte? a ver, yo estimo que de fines del 2019, desde agosto, digamos, desde las PASO, hasta principios del 2021, las acciones estuvieron muy tranquilas, ¿sí? No hubo grandes variaciones. Y, o sea, bajaban, subían, bajaban y siempre estaban en el mismo lugar, más o menos. Por lo cual, si vos la medís en dólares, porque la medís en pesos y está igual, quiere decir que en dólares, desde agosto del 2019 hasta ahora, han caído una barbaridad, si la medís en dólares. ¿Sí? Y son empresas grandes que las tenés que medir en dólares. Entonces el Merval por ahí está muy atrasado en dólares. ¿Sí? Esa puede ser una cuestión a considerar. ¿Sí? La otra de los últimos días, el aumento de los últimos días, decían que se podía deber a dos hechos. Uno, a que, bueno, todo el tema de empresas, sociedades, todo eso, está volcado a que pierda el gobierno, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, si le va mal al gobierno en el tema electoral, hay posibilidad de que empiece a subir, ponele, ¿sí? Pero después también había una noticia que reflejaba que podía haber un acuerdo con el FMI, que todavía no se diera a conocer, pero que estaba muy cerca del acuerdo. Y que eso podía provocar de que no se tuvieran que usar, viste, los DEC, eso que dio el Fondo Monetario a todos los países, en forma gratuita, digamos, que aumentaron las reservas argentinas. En gran parte las tenía que usar, si el acuerdo llegaba a principios del 2022, como se decía, las tenía que usar en pagar el capital más los intereses solo, no me acuerdo, que vencían este año en el FMI. Que eran alrededor, poner los DEC eran 6.000, los había que pagar 4.000 y pico. ¿Sí? Entonces, si se acuerda antes de ese momento, un pago a fines de septiembre y el otro en noviembre, te ahorrarías eso y quedarían en las reservas. Entonces sería una cuestión muy positiva, ¿sí? Para el país. Entonces, bueno, estaban en danza esas dos noticias, ¿sí? Entonces, esas dos noticias como que hacían, y además el atraso en dólares que te decía, es como que hacían que estuvieran aumentando los precios, sobre todo en junio y en agosto. En julio se mantuvieron parejos, pero junio y agosto hubo aumento de precio bastante importante, 9-10% mensual. A veces más, pero en promedio es eso. Bien, perfecto. Y otra consulta, recién estábamos debatiendo, estábamos viendo el listado de los títulos y aparecen en la columna de especie con un código alfanumérico. Y Gonzalo nos dio el aporte que el número significa la fecha de vencimiento, o sea, el año de vencimiento que tienen los... Claro, claro. Bien. Claro, el A22, ¿ves? Ahí dice, si te paras arriba, dice vencimiento 2022. Bien. Bono Bien, Nacional perfecto. Argentina, en ARS, quiere decir en pesos, pagan una tasa Badelar más 200 puntos, es decir, más el 2%, ¿sí? Vencimiento en el 2022. Entonces los que Buenísimo. invierten en esos bonos, en vez de ganarse en el plazo fijo el 34, se ganan en el 34 más el 2%. ¿Sí? Después tenemos, Perfecto. por ejemplo, el AA37D. Cuando está la sigla D atrás es porque es en dólares. ¿Sí? Dice, bueno, el Bono Nacional Argentina en dólares, la tasa 7,62% en dólares, ¿sí? Y el vencimiento el 18 de abril del 37. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a entrar y seguimos viendo esto o quieren que vayamos a un recreito de 15 minutos? Por mí, profe, sigamos, no sé qué dicen los demás. Sí, está bueno. Sí, por mí también y terminamos 15 minutos antes, profe. Sí, esa es la idea.
Negocio. ¿Sigamos? Sí, Sí, por mí sí, profe. Sí, profe. Bueno, dale. Sí. Bueno, entonces acá tienen todos los símbolos de cada uno de los bonos y si se paran arriba, les va a decir qué bono es en $100, 100 pesos. ¿Sí? ¿Y en qué año vence? Bueno, de nuevo, acá tienen que fijarse bien el monto operado de los títulos públicos, estamos hablando, ¿no? Seguimos en el panel de títulos públicos. Porque hay algunos que no tienen movimiento y hay otros que tienen un movimiento bastante importante, como el AL30. ¿Por qué el AL30 tiene un movimiento importante? Porque es uno de los bonos que se usa para comprar dólar en el MEP, en la bolsa. ¿Sí? Entonces la operatoria de que se compra un bono en dólares, después en pesos, después se cambia por un bono en dólares y después se hace uno de los dólares en la... O sea, compran el AL30 y después se pasan a los dólares, al bono en dólares y después venden el bono en dólares y se hacen de los dólares. ¿Sí? Del dólar físico, digamos. Se pueden sacar a su cuenta, después poner al banco, retirarlo, dejar en el banco, lo que sea. ¿Sí? Entonces es una forma de dolarizarse a través de esta operatoria. Si la van a usar, tendrían que tener plata en blanco para poder hacerla, digamos. ¿Sí? Si no se complica. ¿Sí? Puede ser que la puedan hacer una vez, pero si la quieren repetir la acción, puede salirles algún cartelillo. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos lo de los bonos. O sea, hay un montón, ¿sí? No solamente la hoja 1, sino que pueden ir a la hoja 2, porque acá recién están los bonos que empiezan con G. O sea, si vamos a la hoja 2, tenemos otro tipo de bonos hasta los terminados en T. ¿Sí? Entonces, les va a salir, si se paran arriba de alguno, les va a salir en qué moneda está y en cuándo es el vencimiento. Este, por ejemplo, el 9 de julio del 46. 9 de julio, puede ser. Bueno, bien. Es un bono patriótico. Claro, poné. ¿Dónde estará el bono de 100 años? Bueno, no importa. En algún lado Debe está. terminar en 0.21, profe, ahí abajo había uno, ¿no? No, debería terminar se emitió en el 17, creo. Bien. O sea que deben ¿Qué, ser... qué efecto ¿Cómo? económico, qué efecto económico provoca emitir un bono a 100 años, por ejemplo? Supuestamente situarnos a la par de países como latinoamericanos, incluso que emiten bonos a 50. Por ejemplo, México tiene bonos a 100 años. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que pasa es que pagan una tasa de interés mucho más baja de la que paga Argentina. Con un 7% que pagaba ese bono, no sé, 7 por 12, en 12 años ya pagas el doble del bono, el dólar. Y dura 100 años. O sea, los inversores que compraron eso, en 12 años se hacen de los dólares y todo lo demás ganancia. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Bien. Nosotros vamos a poder, ustedes mejor dicho, van a poder invertir en el simulador acciones, ya lo vimos, bonos, son estos que estamos viendo, opciones más adelante, dentro de un mes, y CDR. ¿Qué son los CDR? Después lo buscan en el PowerPoint. Ahora se los explico. ¿Qué es un CDR? CDR es una composición, un nombre compuesto que significa certificados de depósitos argentinos. ¿Sí? Identifica, a través de un CDR uno puede comprar una acción que esté cotizando en Wall Street, ¿sí? Y o al valor de cotización del dólar contado con liquidación, ¿sí? Que es otro de los dólares financieros. Entonces, una forma de dolarizarse. ¿Por qué? Si uno compra un CDR,
está ganando por la diferencia de cotización en esa acción que está comprando. Por ejemplo, la primera que tenemos acá, Apple, ¿sí? Uno al comprar una acción de esta empresa, está ganando la diferencia de cotización del precio que la compró al precio que la vendió, ¿sí? El momento que la vende. Y además está ganando por la variación en el tipo de cambio. Entonces puede tener una doble ganancia, ¿sí? Gana con la diferencia de cotización, siempre que sea positiva, y gana con la variación del tipo de cambio, en este caso el contado con liquidación, el CCL, siempre que sea positivo, ¿sí? Entonces, bueno. Acá tienen todas las acciones, por ejemplo, no sé, Ambev, que es la cervecera, Adobe, que también lo conocen, Amazon, es otra empresa que pueden comprar, Arcos Dorados, que es la de McDonald's, American Express, la tarjeta de crédito, Boeing, la AstraZeneca, acá tienen el laboratorio, o sea, la vacuna, el laboratorio en realidad, bancos como el Bank of America, Alibaba Group, que es un comercio electrónico, digamos, también. Y bueno, y tienen la acción que ustedes quieran, la pueden comprar acá, ¿sí? Obviamente tiene como 6 páginas. Si vamos a la 2, está Facebook, está Federal Express, está eBay, Despegar, ¿sí? Un CDR podemos comprar acciones de Despegar. Bueno, Chevron, la petrolera, Caterpillar, el Citigroup. Bueno, podemos tener distintos tipos de empresas. ¿Coca-Cola no está hecho? Bueno, no la veo. Y así podemos ir viendo acá está Coca-Cola. De Coca-Cola Company. La de limpieza, Kimberly Clark, ¿sí? El banco de inversión, JP Morgan, por ejemplo. IBM, Hewlett Packard, Honda, Halliburton, la minera, Barrick Gold también, la minera. Globant, la empresa del unicornio argentino. Y acá también van a encontrar CEDAR de Mercado Libre, ¿sí? Si lo buscan, lo pueden encontrar y pueden invertir en Mercado Libre, ¿sí? Por ejemplo. Entonces tienen esa doble ventaja. Están invirtiendo en dólares, entonces si el dólar contado con liquidación aumenta, van a ganar plata, pero además si varía el precio de cotización de la acción en Wall Street, también van a ganar plata si aumenta, ¿sí? Es una forma de dolarizarse, una forma de escaparle al riesgo argentino, y están teniendo mucha liquidez porque es muy fácil comprar un CDR ahora. Antes, por ejemplo, se fueron tomando medidas, porque antes, por ejemplo, para comprar un CDR de, no sé, Coca-Cola, teníamos que comprar, el CDR representaba, por ejemplo, 10 acciones de Coca-Cola, ¿sí? Entonces uno compraba un CDR y estaba comprando 10 acciones. Como eso cotiza en dólares, si uno iba a comprar de Amazon, le salía el año pasado 75.000 pesos comprar un CDR de Amazon, ¿sí? Entonces, por ahí a una persona que diversifica el riesgo y compra acciones de varias empresas o CDR de varias empresas, comprar un CDR de Amazon, que te significa invertir 75.000 pesos, la pensás 3 veces, ¿sí? Después descomprimieron que los CDR tuvieran un conjunto de acciones, ¿sí? Sino que dijeron uno a uno. Entonces Amazon, el CDR es una acción de Amazon. Entonces se podía comprar a 7.000 pesos, ¿sí? Entonces era mucho más accesible comprarlo a ese valor desde el año pasado. Entonces más gente se decidió a comprar CDR y se convirtió en una alternativa muy ventajosa, que le da liquidez. Si ustedes ven acá, hay un montón de CDR que se negocia una cifra importante.
la Barrick, Globan, Gerdau, se las debo, no sé qué, General Electric, no sé, Harmony Gold, que también es de petróleo, de oro, de minería, Hewlett Packard también, bueno, 15 millones, Intel, Banco Itaú, bueno, de Coca-Cola, 182 millones, ¿sí? O sea que hay mucha cantidad de empresas que se pueden comprar CEDAR porque tienen mucho volumen. En estos casos, donde hay 1.365, 0, 7.000, ¿sí? Recomiendo que no lo compren. ¿Por qué? Porque si después la quieren vender porque no les resultó bien, no la van a poder vender. Si no hay en el día, no se realiza ninguna transacción, el simulador replica lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Entonces, si no hay compra-venta, no van a poder comprar, tampoco van a poder vender. ¿Sí? Entonces, fíjense en el volumen operado para ver si compran o no compran un CEDAR. Y el volumen operado, el monto operado está acá, en esta columna. ¿Sí? O sea, el volumen operado nos va a decir si la cantidad de transacciones de venta y compra que tiene ese CEDAR. Claro, le está diciendo el CEDAR tiene liquidez. O sea que si yo quiero comprarlo, o si ya lo compré y lo quiero vender, va a haber gente dispuesta a comprar o vender. Entonces no me voy a quedar clavado. Antes, que lo que pasaba con los CEDAR, también se podía, cuando hacían el simulador hace 3 años atrás, también se podía comprar CEDAR, pero tenía muy poco movimiento. Solamente a lo mejor había 10 CEDAR de todos los que había, ahora hay muchos más, ¿sí? Pero había 10 CEDAR con movimiento nada más. Entonces, si uno elegía otro, que no estaba dentro de esos 10, y uno le da la orden de compra, después la orden de compra no se ejecuta y la plata queda como inmovilizada. ¿Sí? Y peor, Bien. una vez que compras, si no tiene movimiento, la querés vender y no te la deja vender. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces es bueno que se fijen qué movimiento tiene, qué monto operado tiene para saber si compran o no ese CEDAR. Si es que deciden invertir en CEDAR. ¿Sí? Profe, ¿y qué diferencia hay? Por ejemplo, que ahí dice General Electric y abajo dice también General Electric, pero con un 0%. Y porque esta debe haber sido distintas emisiones de acciones y algunas a lo mejor ya se han retirado del mercado, por eso no tiene, viste que está 360, no sé, me parece como que, No operó esa... claro, como que no tiene movimiento, como que todo el mundo compraba esta de arriba. Entonces, todos se dedicaban a comprar esta de arriba y entonces nadie está, son distintas emisiones. Puede ser que sean acciones comunes, ordinarias, y otras puede ser que sean preferidas, por ejemplo, también. ¿Sí? Pero ahí te tendrías que ir adentro de la empresa a ver qué es lo que tiene cada una. A ver, entremos esta que no tiene movimiento. Quiero ver el gráfico. Ahora le sembré la duda. Y bueno, sí. No, como que ha tenido movimiento en mayo, después en junio bajó alevosamente y después nada. Entonces, bueno, yo diría que este título no lo compro. Este se da. Bueno. Entonces, bueno, acá tienen estos 4 primeros son los que van a poder invertir porque están en el simulador. Las opciones todavía no, pero los otros 3 sí van a poder empezar a invertir. ¿Qué es lo importante del simulador? Que ustedes pueden invertir, que tienen que tener una mínima diversificación. ¿Qué significa esto? Van a tener 100.000 pesos para adquirir ficticiamente, virtualmente. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que decidir en qué invierten. No pueden invertir en una sola acción los 100.000 pesos.
el monto máximo que tienen que comprar por cada activo es 20.000. ¿Sí? Entonces, por lo menos, Bien. tienen que comprar 5 activos. Invertir en 5 activos mínimo. Tampoco se vuelvan locos y hagan 15 activos. ¿Sí? Si hacen 7, 8 está bien. Pero ya más de 10 ya como es un exceso. Y además que lo tienen que mirar cada uno de ellos, no es tan fácil. ¿Sí? O sea, céntrense en 5, 6, 7, 8, ¿sí? E inviertan en eso y véanlo, vayan siguiéndolo. No les rindió, se vende y se compra otro y así. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a durar el simulador? 2 meses. Bien. Hasta unos días antes del segundo parcial. Bien. Bueno, porque acuérdense que el que gana lo pueden hacer de a 2 acá, pues son muchos. Y el que gana no rinde, o sea, tiene aprobado el segundo parcial. Muy bien. Volvemos entonces. No. Va, ¿qué cosa? Bueno, vamos al siguiente instrumento que son las obligaciones negociables. ¿Qué eran las obligaciones negociables? Son títulos de deuda que una empresa emite para obtener financiamiento. Bien. Entonces, los títulos públicos son justamente, como su nombre lo indica, emitidos por el Estado. Las obligaciones negociables son títulos privados emitidos por empresas. ¿Sí? Sí. Ah, nos había quedado de ver el ejemplo. Antes de pasar a las obligaciones negociables. Es un bono emitido, por ejemplo, el 30 de junio del 2017. Tiene un vencimiento del capital anual en el mes de junio de cada año, con vencimiento final el 6 del 2027, es decir, que es un bono a 10 años. ¿Sí? El plazo es 10 años. La tasa de interés es el 5% anual, porque está emitido en dólares. Y los intereses vencen semestralmente en junio y en diciembre de cada año. Y se emitieron a un valor nominal de 100, bueno, 100 pesos, 100 dólares. 100 dólares. Entonces, al 31 del 12 del 2019, estos son los valores. Si se emitió en el 2017 y estamos al 31 del 12 del 2019, se pagó capital que vence en 10 cuotas anuales, el 30 del 6 del 2018 y el 30 del 6 del 2019. Es decir, que ya se pagaron 2 cuotas de capital. ¿Sí? Con lo cual el valor residual es 100 menos 20 es 80. ¿Sí? Pues se pagaron 2 cuotas. Todavía falta los vencimientos del 2020 al 2027. Faltan 8 vencimientos. Aquí es igual los intereses corridos. Acá tenemos que tomar en cuenta que el interés se paga en junio y en diciembre. Y acá estamos en diciembre. ¿Sí? Entonces, el de junio ya se pagó. Entonces, la tasa es del 5%, siempre el interés se calcula sobre el saldo de capital. Si hemos pagado 20, ¿sí? Porque ya vencieron 2 cuotas de capital, el interés lo vamos a calcular sobre 80, sobre el valor residual, sobre el saldo de capital adeudado. Entonces, el 5% de 80 nos va a dar 4 pesos, 4 dólares. Entonces, los intereses corridos van a ser los intereses devengados, 4, ¿sí? Por los días, 180, entre el 30 de junio y el 31 de diciembre, dividido 360 porque la tasa del 5% es anual. ¿Sí? Esto nos va a dar que los intereses corridos van a ser 2 pesos. Entonces el valor técnico, que era valor residual más intereses corridos, va a ser 80 más 2, va a ser 82. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la paridad? Si, por ejemplo, cotiza 75, cuando el valor técnico es 82, ¿sí? La paridad es precio de cotización dividido valor técnico.
0,9146 o 91,46%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene cotiza bajo la par. Porque el precio es menor al valor técnico. ¿Sí? Si cotizara 85, estaría cotizando sobre la par. ¿Sí? ¿Qué cotización toma, profe? En ese caso, la cotización... El precio que tiene el bono en el mercado el día que estás viendo, digamos. Por ejemplo, el 31 de diciembre del 2019. Bien. ¿Sí? Bien. O sea, los bonos públicos, sobre todo los que están en dólares, tienen un precio de cotización. O sea, van variando y van teniendo una paridad bajo la par o sobre la par. De acuerdo a ese precio. Bueno, entonces, pasamos al siguiente activo financiero, que son las obligaciones negociables. Estas obligaciones negociables son títulos de deuda emitidos por las empresas, recién dijo Erika, forman parte del pasivo, porque es igual que un préstamo, es un pasivo financiero, igual que un préstamo a un banco. Y bueno, y ¿quién va a comprar ese pasivo, esa emisión de obligaciones negociables? Y los inversores que interactúan en la bolsa, ya sean inversores institucionales, como entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, compañías de seguro, etc., como los inversores particulares, como cualquiera de nosotros que quiere invertir en la bolsa. ¿Sí? Generalmente la obligación negociable es un método de financiamiento, bueno, ahora está todo tergiversado por el tema de los préstamos con tasas subsidiadas, los préstamos que da el Estado. Pero cuando eso no pasa, el financiamiento que se obtiene en el mercado de capitales a través de la emisión de obligaciones negociables tiene una tasa más baja que conseguir un préstamo en un banco. ¿Sí? Por eso es conveniente. Supongamos que, bueno, en la actualidad la tasa Badalar, es decir, la tasa pasiva es el 34%. ¿Sí? Supongamos que el promedio de la tasa activa nos dé un 50%, el promedio de los préstamos, de la tasa que cobran los bancos por los préstamos. Supongamos que nos dé el 50%. ¿Sí? Esa diferencia entre 34 y 50 es el spread bancario, o sea, es la ganancia de tasa con la que se queda el banco. ¿Sí? Si esas son las tasas, en la obligación negociable se va a pagar una tasa que va a ser mayor al 34 para que los inversores les convenga comprar una obligación negociable y no poner un plazo fijo. ¿Sí? Entonces, si la tasa del 40, por ejemplo, les pagan 6 puntos más, entonces les conviene comprar una obligación negociable porque van a ganar un 6% más que con un plazo fijo. Y a la empresa le conviene también emitir obligaciones negociables a la empresa que las emite, porque en vez de ir a un banco y que le cobren el 50, en la bolsa va a obtener el 40, un poco más por el costo financiero. ¿Sí? Que incluso la tasa de los bancos también es una tasa del 50%, pero por ahí siempre el costo financiero es más elevado también. ¿Sí? El costo financiero total. Entonces le conviene a las dos partes. Le conviene al inversor que obtiene una tasa más grande que la de un plazo fijo, y le conviene a la empresa porque paga una tasa de interés más baja que en el mercado bancario. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es una herramienta que se utiliza porque le conviene a las dos partes. Hay que tener en cuenta, lo único, el monto de la emisión. O sea, no conviene emitir obligaciones negociables de bajo monto. Si uno va al mercado de capitales y tiene la posibilidad de financiarse en el mercado de capitales con obligaciones negociables, y va a tener que emitir un monto importante. ¿Para qué? Para que se licúen todos los gastos y comisiones que se tienen que pagar, se licúen dentro del total del monto de la obligación. ¿Por qué? Porque va a haber honorarios de abogados, del agente colocador, va a haber comisiones de los que colocan también del agente colocador, o sea, va a haber un montón de honorarios y comisiones, impuestos, ¿sí? Y entonces, si el monto es muy chiquito, esos honorarios y esos gastos van a impactar en el costo financiero total en gran medida.
En cambio, si el monto de la obligación negociable, por ejemplo, es 15 millones, entonces ahí conviene porque el monto de los honorarios y las comisiones va a ser pequeño en función de esos 15 millones y por tanto el costo financiero total se va a incrementar, pero en menor medida. ¿Sí? Bueno, en las obligaciones negociables hay obligaciones negociables de régimen general, que son las obligaciones negociables que emiten las grandes empresas. Y hay obligaciones negociables PYME, para microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. ¿Sí? Y bueno, y es una herramienta que la utilizan no las microempresas ni las pequeñas empresas, sino que las empresas medianas, sobre todo, son las que utilizan esta herramienta. ¿Sí? Y se pueden financiar en el mercado de capitales a través de la emisión de obligaciones negociables. Este es un cuadro comparativo de qué diferencia hay entre la obligación negociable del régimen general y la obligación negociable de las PYME. La primera es que hay una doble autorización para las grandes empresas. Tiene que haber autorización de la CNB y de la bolsa. En cambio en las PYME, una sola autorización. Solo la de la bolsa, por ejemplo la bolsa de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Por qué? Todo esto es para facilitarle el acceso a las pymes al mercado de capital, ¿sí? Que les ponen menos requisitos que a una gran empresa. La gran empresa va a tener que tener sindicatura colegiada, es decir, 3, 5 síndicos, ¿sí? En cambio, a la pyme se le permite tener un solo síndico, o sea, sindicatura individual. El plazo de una gran empresa, el plazo poco importa, ¿sí? Depende de lo que quieran los inversores. Si las obligaciones negociables se emiten máximo 10 años, una empresa sale y quiere poner una obligación negociable a 20, no se la va a comprar nadie. ¿Sí? Entonces, la única limitación en cuanto al plazo tiene que ver con lo que el mercado requiere en ese momento. ¿Sí? Entonces, pero no tienen un plazo máximo fijado por la norma. En cambio, en las pymes sí tienen un plazo máximo de 5 años. O sea, ninguna pyme puede emitir una obligación negociable por un plazo mayor. El monto tampoco, el monto va a depender del mercado también en el caso de las grandes empresas. No tienen un monto máximo. En cambio, con las pymes tienen un monto máximo, que no son estos 15 millones, desde ya se los aclaro, ¿sí? Sino que ese monto máximo se va actualizando, en este momento son 500 millones. ¿Sí? O sea que una pyme puede salir, depende del patrimonio que tenga, de los activos que tenga, obviamente, pero puede salir con una obligación negociable de hasta 500 millones. La información que tienen que presentar una gran empresa es como cuando cotizan sus acciones en la bolsa. Tienen que presentar balances trimestrales. ¿Sí? Además de balance anual, balances trimestrales. En cambio, para una pyme solamente tienen que presentar el balance anual y tienen que presentar la información, alguna información semestral, la que le pida la bolsa respectiva, que está muy relacionada con las ventas, con las compras, etc. Luego, en el régimen general, pueden estar garantizadas con el patrimonio de la emisora, o sea que no hay una garantía real, o puede haber garantías reales, pero tampoco está previsto, digamos. Y debe estar calificado por una calificadora de riesgo como Standard & Poor's, Moody's o Fitch. En cambio, una pyme no necesita calificación, esto también porque las calificaciones son caras, entonces si hay una pyme que tiene que pagar una calificación, no va a poder intervenir. ¿Sí? Pero sí, generalmente son con garantías prendarias, garantías hipotecarias, o avales de una entidad financiera, o avales de una SGR. ¿Sí? O sea que también a través de una sociedad de garantía recíproca, mediante el aval que le otorga una sociedad de garantía recíproca, puede ir y emitir obligaciones negociables en la bolsa. Bueno, el financiamiento PYME en el mercado de capitales es de largo plazo acciones.
hay un panel de acciones PYME que está previsto en la Comisión Nacional de Valores, pero que no se utiliza porque no hay acciones emitidas por PYME en la actualidad. De mediano plazo tenemos las obligaciones negociables, hasta 5 años de las pymes, hasta 10 años, más o menos, de las grandes empresas. Los fideicomisos financieros, ¿sí? Pueden ser otro título que se negocie en la bolsa, de mediano plazo. Y los pagaré bursátil, que a diferencia de los cheques de pago diferido, los pagaré bursátil tienen un plazo que va entre los 180 días, 6 meses, hasta 3 años. Entonces se considera de mediano plazo porque pueden durar 2 o 3 años. Y de corto plazo podemos tener un pagaré bursátil, en la actualidad las facturas de crédito electrónica, pero básicamente los cheques de pago diferido van a ser los de corto plazo, o sea, un plazo menor al año. ¿Sí? Bueno, todas las cláusulas que vimos recién de los títulos públicos, el valor de emisión, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, bueno, todo eso que vimos son las mismas cláusulas que van a tener las obligaciones negociables. La única diferencia es que las obligaciones negociables no tienen un gran cambio en el valor, ¿sí? en el precio de cotización. Entonces generalmente cotizan entre el 98, el 100, 102%. ¿Sí? O sea, si están bajo la par están muy cerquita del 100, y si están sobre la par también están muy cerquita del 100. O sea, tiene poca volatilidad, poca variación. ¿Sí? Como dijimos, el inversor que quiere ganar los intereses que paga la obligación negociable. ¿Sí? Por eso adquiere obligaciones negociables en el mercado de capital. La diferencia con los bonos emitidos por el Estado es la mayor volatilidad. ¿Sí? Los bonos, antes del canje del año pasado, los bonos tenían una paridad de 35, 30, 25%. ¿Sí? En cambio, las obligaciones negociables nunca, salvo que la empresa le esté yendo muy mal, nunca va a tener una paridad muy lejana al 100%. Bien. Bueno, por último, quizás, porque ya queda poco, quizás podemos pasar a otro título, pero vamos a ver este. Los bonos dólar linked. Son bonos que se suscriben en pesos y se pagan en pesos, pero la cotización del dólar al momento de la compra, al momento de la emisión, y a la cotización del dólar al momento del vencimiento o al momento del rescate del bono. ¿Sí? Entonces, son bonos que dejaron de existir porque se empezaron a emitir muchos bonos en dólar en el 2016-2017. Entonces dejaron de existir momentáneamente, no había cepo, no había razones para que volvieran a estar los bonos Dollar Link que estuvieron en 2014-2015, 2013, 14, 15, ¿sí? Estaban esos bonos emitidos por el Estado Nacional, pero también por los estados provinciales. Casi todos los estados provinciales, incluido Mendoza, emitieron bonos con este sistema. ¿Sí? No podían emitir bonos en dólares, emitían bonos Dollar Link, es decir, que la gente que los compra está teniendo la variación del tipo de cambio incluida en el valor del bono. ¿Sí? Pero bueno, a partir del cepo y de la falta de ingreso al mercado financiero de deuda, 2018, después del acuerdo con el FMI unos meses antes, y posteriormente en 2019 con el cepo, volvieron a aparecer los bonos Dollar Link como una forma de emitir bonos en el mercado local, pero que puedan comprar los inversores y que se puedan dolarizar en cierta medida. Bueno, ¿dudas? Nos queda ver No, algunos profe. instrumentos, nada más.
Pero bueno, acuérdense lo que les dije de tratar de ver los videos. Tiene una duración total de 1 hora y media. Bueno, para que vengan más armados a la clase del día jueves. ¿Sí? Y puedan entender y puedan seguir a Juan Carlos. Desde ya les digo que lo hace con mucha pasión, sabe mucho, entonces por ahí no es profesor, ¿sí? Entonces por ahí van a tener que frenarlo. Cuando no entienden algo, frénenlo y pregúntenle. No tiene problema en contestarle, ¿sí? Así que bueno, pero hay que Bueno, profe. aprovechar y sacarle al máximo todo lo que sabe del tema, ¿sí? Ok, profe. Bueno, Gracias, profe. listo. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos. Listo, Chao. profe. Hasta luego. Chao. 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 Chao, profe. Chao, chao.